Buenas tardes, profesor. El día de hoy les voy a presentar mi PowerPoint sobre las operaciones conceptuadoras. En primera parte les voy a presentar una síntesis sobre el tema. Primero tenemos la definición y sus clases. La definición es un juicio que establece los límites del concepto. Este enuncia un sujeto y a través del predicado se comprende el sujeto. Lo que la definición enuncia debe corresponder solamente al sujeto definido. En esto, la definición como juicio responde a la pregunta, ¿qué es esto? Un ejemplo de esto sería, el hombre es un animal. Este juicio no da lugar a una definición del concepto hombre, a pesar de que es cierto que el hombre es un animal. Solo tendré su definición si digo que es un animal racional. La definición siempre aclarará el concepto definido, evitando así la confusión con otro concepto. Ok. Por siguiente, tenemos las clases de definiciones. La primera clase es la definición esencial. Esta establece las condiciones necesarias y suficientes de lo que se va a definir. En esta se hace con la ayuda del género próximo y la diferencia específica. Un ejemplo de esta sería: en el caso del concepto hombre, su género próximo es el concepto animal y su diferencia específica es el concepto racional. Para saber qué es el género próximo, este es el concepto de orden superior al cual se ha subordinado el concepto por definir. Y la diferencia específica es la cualidad que distingue el concepto definido, es decir, lo que lo diferencia. Por siguiente tenemos la definición real. La definición real está fija a los límites de los objetos por sus características específicas, señalando con precisión la esencia del objeto. Esta parte de la existencia de las cosas que se quieren definir. Un ejemplo sería, el satélite es un astro que gira en torno a un planeta, es decir, que es la definición exacta de un concepto. La definición nominal. La definición nominal es aquella que nos conduce al significado real del objeto. Se refiere al significado del término del concepto sujeto. A través de este se introducen nuevos términos a la ciencia. Las definiciones nominales están libres de discusiones, es decir, que cuando una palabra se le da el significado que se quiere, se exige que la definición se emplee con el mismo significado, o sea, con un término concreto. Definición por lo propio. La definición por lo propio no es muy clara ni tampoco visible. Sin embargo, permite que un concepto quede definido hasta cierto punto, aun cuando no se acuda a la ayuda del género próximo ni a la diferencia específica. La definición genética. La definición genética explica el modo en cómo se desarrolla un objeto. Expone su modo de formación. Se usa mucho en la medicina, en la química y en la geometría del espacio. Más adelante le voy a dar un ejemplo sobre esta, igual que sobre la definición real. Por siguiente tenemos la división y sus clases. La división del concepto. Es la operación lógica que da a conocer las especies que están subordinadas dentro de un mismo género. Los conceptos pueden ser ordenados por su extensión decreciente en relación con su comprensión creciente. Un ejemplo sería, si tenemos los siguientes conceptos: animal, vertebrado, mamífero, hombre. En este orden de conceptos se pasa del género a la especie en el orden descendiente. La clasificación del concepto. La clasificación del concepto es la operación conceptuadora que nos permite ordenar los conceptos subordinados de las especies de género. Un ejemplo sería, si tenemos los siguientes conceptos: hombre, gato, vaca, perro, mono, etc. Todos pertenecen al género animal, a la cual están subordinados. Puede darse la clasificación natural o artificial. Hay diferentes tipos de clasificación de conceptos, como mencioné antes, la clasificación natural y la clasificación artificial. La clasificación natural es aquella que toma en cuenta un elemento esencial. Por ejemplo, si tenemos el concepto metal,
podemos hacer una clasificación de las clases de elementos que componen el contenido de este concepto, según sus propiedades químicas o por su peso atómico. La clasificación artificial es aquella que surge cuando son tomadas algunas cualidades secundarias en relación con una determinada clase de objeto. Ok. En siguiente tenemos las reglas de la definición. La primera es, la definición no debe ser demasiado amplia ni demasiado restringida. Es decir, que debe ser exacta, ni tener más información ni tener menos información de lo que se requiere. La definición no debe contener elementos que estén de más. Como dije, no debe tener información irrelevante. ¿Okay? La definición no debe ser tautológica, es decir, que no debe consistir en mera repetición de lo definido, porque dará paso a una tautología, es decir, que no se debe repetir demasiado lo mismo. Ok, la definición no debe ser negativa, cuando puede ser afirmativa. Se debe tratar de definir un concepto por lo que el objeto a que ese concepto se refiere que es, y no por lo que no es. Para ciertos conceptos será inevitable una definición negativa, como es en el caso del concepto invertebrado. Fuera de esta y de otras excepciones, la definición debe ser un juicio afirmativo. Otro ejemplo sería, de las excepciones, inhumano. Ok, en la siguiente parte les mostraré el taller práctico. Lo primero que debemos hacer son 10 ejemplos de definición real junto con una imagen. Aquí explicaré mejor y mostraré mayores ejemplos sobre qué es una definición real. Tenemos en primero un gato. Un gato es un animal mamífero que forma parte del conjunto de los félidos. Ese sería un ejemplo de definición real. Otro sería planeta. Es un cuerpo celeste, sólido, que gira alrededor de una estrella y que no emite luz propia. Banana. Un fruto del bananero, que es comestible, de forma alargada y algo curvada. Contiene altos sustancias de potasio. Siguiente tenemos madera, sustancia dura y fibrosa, que forma parte del tronco y las ramas de los árboles. Una estrella. Una estrella es una enorme esfera de gas, muy caliente y brillante. Esta tiene luz propia. Un pentágono. Un pentágono es un polígono de 5 ángulos y 5 lados. Un celular. Un celular es un artefacto que sirve para comunicarse de forma móvil. Serpiente. Las serpientes son reptiles que se caracterizan por un cuerpo alargado y carecen de extremidades. Y por último tenemos el mercurio, que es un elemental o metálico, que es un metal plateado, brillante y a temperatura ambiente es líquido. Y tenemos la pala, que es una herramienta de mano utilizada para excavar o mover materiales con cohesión relativamente pequeña. En la siguiente parte debemos hacer una lista de 5 clases de conceptos subordinados al concepto máquina, es decir, que estén relacionados con el concepto máquina, como expliqué antes sobre los diferentes tipos de conceptos. Sería, por ejemplo, motor, soportes, engranaje, válvulas y pulsador. Yo escogí estos que son partes de la máquina ya que son elementos subordinados al concepto máquina, pues forman parte de esta. Por último tenemos una definición genética sobre el COVID-19, o sea, sobre el coronavirus. En la síntesis expliqué qué significa definición genética. Ok, el coronavirus pertenece a una gran familia de virus. Entre ellos incluye el SARS y otras enfermedades respiratorias menores. Este produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que incluye fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y choque séptico, que conduce alrededor del 3% de los infectados a la muerte.